El auditorio olía a perfume caro y a éxito ajeno. 1000 personas se ponían de pie mientras una marea de togas negras inundaba el escenario. Los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos artificiales, iluminando las sonrisas perfectas de la nueva generación de médicos. En la fila 16, Javier aplaudía. Tenía las manos agrietadas por el desinfectante barato del hospital y los ojos rojos por haber terminado un turno doble, apenas 2 horas antes. Llevaba el mismo traje gris que había comprado hacía 6 años para la boda de su prima. Un traje que ahora le quedaba un poco holgado, porque en los últimos meses había perdido peso. Comer bien era un lujo que no se podía permitir, cuando había que pagar las últimas cuotas de la universidad privada. Cuando nombraron a Valeria Ortega, Javier sintió un nudo en la garganta. Ahí estaba ella, hermosa, radiante. Levantó el diploma con ambas manos como si fuera un trofeo de caza, y buscó a alguien entre el público. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Ella le sonrió. Javier, ingenuo, pensó que era una sonrisa de gratitud, un reconocimiento silencioso a los 9 años de guerra que habían luchado juntos. No sabía que esa sonrisa no era un agradecimiento, era una despedida. Mientras los aplausos continuaban, la mente de Javier viajó hacia atrás, 5 años en el pasado. Recordó la noche en que recibió la llamada de su madre. Su abuela, la mujer que lo había criado cuando su padre se fue, había fallecido. Javier tenía el dinero para el boleto de avión guardado en una lata de café en la alacena. Eran sus ahorros de emergencia. Estaba haciendo la maleta con los ojos llenos de lágrimas cuando Valeria entró en la habitación. No lo abrazó. No le preguntó cómo se sentía. Se sentó en la cama y le dijo que había un curso intensivo de cardiología en Monterrey, que era vital para su currículum. Costaba exactamente lo mismo que el viaje al funeral. Javier le explicó que era su abuela, que no habría otra oportunidad de despedirse. Valeria lo miró con esa frialdad clínica que él confundía con profesionalismo y le dijo que los muertos ya no sufren, pero que su carrera era el futuro de los dos. Javier, estúpidamente enamorado, vació la lata de café y se la entregó. No fue al funeral. Lloró solo en el baño mientras ella hacía las maletas para su curso. Ese día, algo murió dentro de él, pero lo ignoró. El recuerdo se disolvió cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a salir hacia el salón de fiestas. La recepción era en un hotel exclusivo. Javier se sentía fuera de lugar. Estaba rodeado de apellidos ilustres, de padres que eran dueños de clínicas, de jóvenes que nunca habían tenido que preocuparse por el precio de la matrícula. Se quedó cerca de la barra, sosteniendo un vaso de refresco tibio, observando a su esposa brillar. Ella se movía entre la gente como un pez en el agua, riendo, abrazando, siendo el centro de atención. Fue entonces cuando se acercó él, el doctor Fernando Salazar. Javier lo reconoció de las historias de Valeria, el hijo del director del área de cirugía cardiovascular, alto, bronceado, con un reloj que costaba más que el sueldo anual de Javier. Fernando se acercó a la barra, se paró justo al lado de Javier, y sin mirarlo a la cara, chasqueó los dedos. Le dijo que le sirviera un whisky con 2 hielos, rápido. Javier se quedó inmóvil. Tragó saliva y con voz tranquila le aclaró que no era mesero, que era el esposo de Valeria. Fernando se giró lentamente. Lo escaneó de arriba abajo con una mirada que destilaba desprecio. Sonrió, pero no con los ojos. «Ah, el famoso Javier», dijo con tono burlón. «Valeria nos ha contado mucho sobre ti. El enfermero incansable, el hombre orquesta». Luego soltó una risa corta y le dio una palmada en el hombro, como quien felicita a un perro por traer la pelota. Le dijo que debía estar orgulloso, porque gracias a su esfuerzo, Valeria ahora podía volar alto, muy lejos de todo esto. Javier no supo qué responder. Se sintió pequeño, sucio, insignificante. Cuando miró hacia Valeria buscando apoyo, vio que ella estaba a unos metros, observando la escena, y se estaba riendo, no con él, sino de él. Esa noche, Javier se fue temprano.
Dijo que le dolía la cabeza, pero lo que le dolía era el alma. Llegó al departamento que alquilaban, un lugar pequeño con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura. Preparó todo para cuando ella llegara. Había comprado una botella de vino barato y tenía un sobre la mesa. Dentro había 2 boletos de autobús y una reserva para un fin de semana en una playa cercana. No era gran cosa, pero era lo que había podido pagar después de liquidar los gastos de la graduación. Pensó que ahora, por fin, podrían descansar, que empezarían a vivir. Escuchó la llave en la cerradura a las 3 de la mañana. Se levantó del sofá con el sobre en la mano, listo para dárselo. Pero la puerta se abrió y Valeria no entró sola. Fernando Salazar entró detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando el pequeño departamento con curiosidad antropológica, como si estuviera visitando un museo de la pobreza. El aire se congeló. Javier dejó caer el sobre la mesa. Preguntó qué estaba pasando. Valeria ni siquiera se quitó el abrigo. Se paró en medio de la sala y soltó las 3 palabras que todo hombre teme, pero con un tono que no denotaba tristeza, sino impaciencia. Tenemos que hablar, Javier. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, poniéndose al lado de Fernando. Le dijo que ese día, al recibir su diploma, se había dado cuenta de algo importante. Le dijo que la vida se trata de etapas, que él había sido fundamental para una etapa, la etapa de la supervivencia, la etapa del sacrificio. Le dijo que era un hombre bueno, trabajador, útil, pero recalcó esa palabra, útil, como un electrodoméstico viejo que funciona bien, pero ya no combina con la cocina nueva. Javier miró a Fernando, que lo observaba con una sonrisa de suficiencia apoyado en el marco de la puerta. Valeria continuó, implacable. Le explicó que ella ahora era doctora, que su mundo había cambiado, que sus conversaciones, sus amistades, sus ambiciones, estaban en otro nivel. Le dijo que él, siendo solo un enfermero, siendo un hombre sin apellido y sin fortuna, no encajaba en la ecuación de su futuro. Le dijo que Fernando sí entendía ese mundo, que con Fernando podía crecer, que esto era, simplemente, evolución natural. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró el sobre con los boletos a la playa sobre la mesa. Parecían un chiste cruel. Preguntó cuánto tiempo llevaban juntos. Valeria no tuvo la decencia de mentir. 8 meses, respondió. 8 meses en los que Javier doblaba turnos para pagarle los libros, mientras ella se acostaba con Fernando en los descansos. Fernando miró su reloj y le dijo a Valeria que debían irse, que el coche esperaba abajo. Valeria asintió. Fue al dormitorio, sacó una maleta que evidentemente ya tenía preparada desde hacía días, y volvió a la sala. Antes de salir, se detuvo y miró a Javier por última vez. No había odio en sus ojos, solo una indiferencia aterradora. Le dijo que esperaba que fueran civilizados, que su abogado lo contactaría para el divorcio. Le aconsejó que no lo hiciera difícil, que aceptara la realidad y siguiera adelante, que buscara a alguien de su nivel, quizás una cajera o una asistente, alguien con quien pudiera compartir su vida pequeña. La puerta se cerró. Javier se quedó solo en el silencio abrumador del departamento. El olor al perfume de ella todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humedad de las paredes. Vio el sobre en la mesa, lo tomó y lo rompió en pedazos. No gritó, no rompió nada. Simplemente se sentó en el sofá gastado y miró la pared durante horas, mientras el sol comenzaba a salir sobre una ciudad que le parecía completamente ajena. Lo que Valeria no sabía, lo que ni siquiera Javier sabía en ese momento, era que en el fondo de un armario, dentro de una caja de zapatos vieja que nadie había abierto en años, descansaba un documento amarillo que estaba a punto de convertir esa tristeza en la tormenta más violenta que ninguno de los dos podría haber imaginado. El descenso a los infiernos no fue una caída libre, fue una demolición controlada. Javier pensó que la conversación en el departamento había sido el final, pero solo era el comienzo de su castigo.
Al día siguiente, después de terminar su turno en el hospital con los ojos hinchados y el alma rota, regresó a casa con la ingenua esperanza de que Valeria hubiera recapacitado, de que todo fuera una pesadilla inducida por el estrés de la graduación. Pero su llave no giró en la cerradura. Lo intentó 2 veces, 3 veces, forcejeando con el metal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando vio la nota pegada con cinta adhesiva en la puerta. No era una carta de amor, ni siquiera una disculpa. Era una notificación legal de una orden de restricción temporal y una nota manuscrita. Tus cosas están en la conserjería. No vuelvas a molestarme. Javier bajó al lobby sintiendo que las piernas le pesaban toneladas. El conserje, un hombre mayor que siempre lo había saludado con respeto, ahora lo miraba con lástima y vergüenza ajena. En una esquina había 5 bolsas de basura negras. 9 años de vida, de recuerdos, de sacrificios, reducidos a 5 bolsas de plástico industrial apiladas como desperdicios. Los vecinos pasaban y desviaban la mirada. Javier cargó las bolsas en su viejo auto, sintiendo cómo cada mirada clavada en su espalda le arrancaba un pedazo de dignidad. Esa noche, durmió en el asiento trasero de su coche, estacionado en una calle oscura, abrazado a una almohada que aún olía a ella. Hacía frío, pero el frío de afuera no se comparaba con el invierno que sentía por dentro. Si pensaba que el trabajo sería su refugio, estaba equivocado. El Hospital General se convirtió en un campo minado. A las 7 de la mañana, cuando se presentó para su turno habitual en cuidados intensivos, su supervisor lo detuvo en el pasillo. No lo miró a los ojos. Le entregó una hoja de reasignación. Lo siento, Javier. Órdenes de arriba. ¿De arriba?, preguntó Javier confundido. ¿De la dirección? Del Departamento de Cirugía Cardiovascular. Específicamente, una queja sobre conducta inapropiada y conflicto de intereses. Javier leyó el papel. Lo habían transferido al sótano, archivo muerto y gestión de residuos biológicos. El peor trabajo del hospital, el lugar donde enviaban a los que querían que renunciaran. Mientras caminaba hacia el elevador de servicio, vio a Fernando y Valeria al final del pasillo. Iban con batas blancas impecables, riendo con otros residentes. Fernando lo vio. No dijo nada, solo le dedicó una pequeña sonrisa triunfal y besó a Valeria en la mejilla, asegurándose de que Javier lo viera. Fue un mensaje claro. Yo estoy aquí arriba, tú perteneces ahí abajo. Durante 2 semanas, Javier vivió como un fantasma. Limpiaba desechos, cargaba cajas pesadas en el archivo polvoriento, comía sándwiches rancios en su coche. Intentó hablar con Valeria una sola vez. La esperó en el estacionamiento de médicos, no para pelear, sino para entender. Para preguntar por qué tanto odio, por qué tanta crueldad después de tanto amor. Cuando ella lo vio acercarse, su rostro se transformó. No hubo compasión. ¡Seguridad!, gritó ella antes de que Javier pudiera decir una palabra. ¡Seguridad! ¡Me está amenazando! 2 guardias corrieron hacia él. Javier levantó las manos, paralizado por la incredulidad. Valeria, soy yo. Solo quiero hablar. No conozco a este hombre, dijo ella con voz temblorosa, actuando el papel de víctima a la perfección. Es un exnovio obsesivo que no acepta que terminamos. Por favor, que se aleje de mi coche. Los guardias lo empujaron fuera del recinto. Javier no se resistió. Mientras lo sacaban a la calle como a un delincuente, vio a Valeria subir al auto deportivo de Fernando. Ella no estaba asustada. Estaba enviando un mensaje de texto, tranquila, como si acabara de espantar a una mosca molesta. En ese momento, Javier entendió que la mujer a la que había amado no existía. Quizás nunca existió. Solo había una actriz que había terminado su papel y ya no necesitaba al extra. Esa noche, Javier tocó fondo. Estaba sentado en su coche, mirando la lluvia golpear el parabrisas. Tenía $32 en la cuenta. Debía 2 meses de la tarjeta de crédito que usó para pagar el vestido de graduación de ella.
No tenía casa, no tenía respeto profesional. Pensó en renunciar. Pensó en irse al pueblo, trabajar en el campo, desaparecer, dejar que ganaran. Condujo hasta la casa de su madre, en los suburbios de clase trabajadora. Doña Teresa le abrió la puerta a la 1 de la madrugada. No hizo preguntas. Solo vio a su hijo, empapado, roto, con la mirada de un perro apaleado. Le sirvió un café caliente en la cocina. Javier se derrumbó. Lloró como no había llorado en años. Le contó todo: la traición, la humillación, el sótano, las bolsas de basura. Le dijo que no podía más, que se sentía un estúpido, un fracasado. Me usaron, mamá, sollozó Javier. Me exprimieron y me tiraron. No valgo nada. Esperaba un abrazo, esperaba que su madre le dijera: pobrecito mi hijo. Pero doña Teresa no era de esas madres. Era una mujer que había criado a 3 hijos sola limpiando pisos. Se levantó, caminó hacia él y golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo. «¡Ya basta!», gritó ella. «Levanta la cabeza, Javier». Javier se detuvo, sorprendido. «No te crié para ser una víctima», dijo ella con los ojos ardiendo de furia. «Te robaron el dinero, sí. Te robaron el tiempo, sí. Pero la dignidad solo se pierde si tú la entregas. Y te veo aquí, llorando por una mujer que no vale ni la suela de tus zapatos, mientras ellos se ríen. ¿Eso es lo que eres? ¿Un tapete para que se limpien los pies? Pero no tengo nada, mamá. Tienen dinero, tienen abogados, tienen poder». «Tú tienes la verdad», lo interrumpió ella. «Y tienes memoria. Ahora límpiate la cara, ve al garaje y busca tus cajas viejas, las que trajiste cuando te mudaste con ella. Si vas a empezar de cero, empieza ordenando tu desastre». Javier obedeció, más por miedo a su madre que por convicción. Fue al garaje húmedo. Comenzó a abrir las cajas que había dejado allí años atrás, buscando fotos para quemar, buscando purgar el dolor. Entre libros viejos de enfermería y ropa pasada de moda, sus manos tocaron algo frío y liso. Una carpeta de plástico azul. Dentro había un sobre manila amarillo, sellado con cinta adhesiva que ya estaba poniéndose marrón por el tiempo. Javier se quedó paralizado. Su respiración se detuvo. Recordó la voz de su tío, el abogado de pueblo, el día antes de su boda civil, 9 años atrás. Recordó las risas de Valeria firmando papeles sin leer, diciendo: «Sí, sí, lo que sea, qué aburrido». Abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó el documento. El papel crujió en el silencio del garaje. Leyó el título: Acuerdo prenupcial de protección de activos y reembolso educativo. Sus ojos bajaron rápidamente hasta la cláusula 7. Leyó las palabras una y otra vez. Reembolso del 100%. Intereses. Causal de divorcio. Embargo. Javier se dejó caer sentado en el suelo de cemento. No era un documento cualquiera. Era un arma nuclear que había estado dormida durante una década. De repente, la imagen de Fernando riéndose en el pasillo, de Valeria gritando «¡Seguridad!», de las bolsas de basura en la calle. Todo eso dejó de doler y empezó a arder. Pero no era el ardor de la tristeza. Era el fuego de la justicia. Javier cerró la carpeta. Se puso de pie. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa sucia. Cuando volvió a la cocina, su madre lo miró. Ya no vio al niño roto. Vio a un hombre con una misión. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó doña Teresa. Javier puso el sobre amarillo sobre la mesa. Sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa fría, calculadora. «No, mamá», respondió. «Encontré algo mucho mejor. Encontré la factura. Y se les acabó el plazo de pago». La Maison Blanche era el tipo de restaurante donde el silencio costaba dinero. El tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina era la única música de fondo. Valeria y Fernando estaban sentados en la mejor mesa, junto al ventanal que daba al jardín iluminado. Ella llevaba un vestido de seda color marfil, ensayando para la boda. Él sostenía su mano, hablando de la luna de miel en las islas griegas. Todo era perfecto.
Todo era una mentira brillante a punto de estallar. El camarero se acercó, pero no traía la carta de postres. Traía a un hombre bajo, de traje gris barato, con una carpeta en la mano. Un notificador judicial. ¿Valeria Ortega?, preguntó el hombre sin disculparse por la interrupción. Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Le notifico la demanda civil 45B interpuesta por el señor Javier Martínez. Firme aquí. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue áspero. Valeria abrió el sobre manila. Fernando, molesto por la intrusión en su burbuja de élite, le arrebató los documentos. ¿Qué quiere ahora ese perdedor? ¿El televisor? ¿La licuadora? Fernando leyó la primera línea y su risa se congeló. Sus ojos bajaron hasta la cifra final. $162,000. Embargo preventivo de cuentas. Solicitud de retención salarial. ¿Esto es una broma?, susurró Fernando, pero su voz temblaba. Valeria, ¿qué demonios firmaste? No lo sé, fue hace años. Era un papel del tío de Javier. No es un papel, es un pagaré ejecutivo, gritó Fernando, olvidando los modales y el silencio del restaurante. Los comensales de las mesas vecinas se giraron. Le debes una fortuna, y está pidiendo intereses. Valeria empezó a llorar, pero esta vez no había público que la consolara. Fernando tiró los papeles sobre la mesa, manchándolos de vino. «Arréglalo», dijo él con un tono que Valeria no conocía. «Mi padre no va a permitir que mi apellido se mezcle en un escándalo de deudas. Tienes una semana para que esto desaparezca, o la boda desaparece». La guerra había comenzado. Pero Valeria y Fernando no iban a rendirse sin pelear sucio. Contrataron al bufete Monroy y Asociados, los abogados más caros y despiadados de la ciudad. Su estrategia fue simple y cruel: destruir la reputación de Javier. Si no podían negar la deuda, negarían la moralidad del cobro. El día de la audiencia preliminar, el juzgado estaba lleno. Javier llegó con su tío Roberto. Vestía su mejor traje, limpio y planchado, pero se veía humilde al lado del equipo legal de Valeria. 3 abogados en trajes italianos que costaban más que el coche de Javier. Valeria entró con la cabeza baja, sin maquillaje, vestida de manera modesta. Era una actuación calculada. Ya no era la doctora exitosa, ahora interpretaba a la víctima vulnerable. El abogado principal de Valeria, un hombre con sonrisa de tiburón llamado licenciado Monroy, abrió el ataque. «Su señoría», dijo con voz teatral, «este contrato es una abominación. Mi clienta firmó bajo coacción psicológica. Estamos ante un caso clásico de abuso financiero. El demandante, un hombre mayor y controlador, se aprovechó de una joven estudiante ingenua. Él controlaba las finanzas para someterla. Él pagaba todo para crear una deuda moral y mantenerla atada. Y ahora, que ella ha logrado escapar de ese ciclo de abuso y encontrar el verdadero amor, él busca castigarla con una deuda impagable. Esto no es justicia, es venganza de un hombre despechado». Javier sintió como la sangre le hervía en las venas. ¿Abuso financiero? Él, que había dejado de comer carne para que ella tuviera libros. Él, que caminaba al trabajo para ahorrar gasolina. El juez Cárdenas, un hombre severo de cejas pobladas, miró a Javier con desconfianza. El argumento de Monroy era poderoso. La narrativa de la pobre estudiante manipulada estaba funcionando. Valeria subió al estrado. Lloró en el momento exacto. «Yo solo quería estudiar», sollozó. Javier me decía, «Firma esto, es por nuestro bien». Yo confiaba en él. Nunca pensé que me estaba poniendo un precio. Me siento como si me hubiera comprado. El juez asintió, tomando notas. El ambiente en la sala se volvió pesado y hostil hacia Javier. Parecía que todo estaba perdido. Parecía que la mentira, bien vestida y bien pagada, iba a ganar otra vez. El tío Roberto tocó el brazo de Javier bajo la mesa. No estaba preocupado. Estaba esperando. «Es el momento», susurró Roberto. Se puso de pie, lento, metódico.
Caminó hacia el estrado con la carpeta azul que Javier había rescatado de la basura. «Señora Ortega», dijo Roberto con voz suave, «usted afirma que firmó bajo coacción, que era una víctima ingenua que amaba a su esposo y confiaba ciegamente en él. ¿Es correcto?» «Sí», respondió ella, secándose una lágrima. «Yo lo amaba. Él se aprovechó de eso». «Bien». Roberto sacó una hoja impresa. Era la captura de pantalla de la tableta. «Su señoría solicitó permiso para presentar la prueba documental B14, una conversación de chat recuperada del dispositivo personal de la demandada, fechada 3 años antes de la graduación, justo en la época en que ella afirma estar siendo sometida por mi cliente». El abogado Monroy saltó de su silla. «¡Objeción! ¡Violación de privacidad!». «La tableta fue abandonada en la propiedad de mi cliente», respondió Roberto con calma. «Es propiedad conyugal abandonada. Es admisible». El juez Cárdenas ajustó sus gafas. «Léalo, abogado». Roberto se giró hacia Valeria sosteniendo el papel frente a su cara. «Señora Ortega, ¿reconoce esta conversación con su amiga Carolina?». Valeria palideció. Sus ojos se abrieron con terror genuino. Recordó el chat. Recordó las risas crueles. «Léalo para la corte, por favor», insistió Roberto. Valeria guardó silencio. No podía hacerlo. «Lo haré yo», dijo Roberto girándose hacia el juez. Su voz resonó en la sala. Fecha: 14 de marzo de 2012. Usuario Valeria Ortega escribe: «Ya no soporto su comida barata ni su ropa vieja. Pero tengo que aguantar. Javier es mi beca con patas. El plan es simple: que pague todo hasta la residencia y en cuanto tenga el título en la mano, lo dejo. Me merezco a alguien de mi nivel, no a un enfermero fracasado. Pero mientras tanto, que el tonto siga firmando los cheques». El silencio que siguió fue absoluto, brutal. Las lágrimas de Valeria se secaron instantáneamente. La máscara de víctima se cayó, revelando el rostro de una calculadora fría. Roberto dejó el papel sobre el estrado, como quien deja caer una lápida. «Beca con patas», repitió Roberto. «Su señoría, esto no suena a una mujer coaccionada. Suena a una mujer que ejecutó un fraude premeditado durante 9 años. Mi cliente no era su abusador, era su inversionista, y ella simplemente estaba estafando al banco». El juez Cárdenas dejó de tomar notas. Miró a Valeria. Ya no había simpatía en su mirada. Había asco. Javier miró a Fernando en la primera fila. El prometido estaba rojo de ira, pero no miraba a Javier. Miraba a Valeria con la misma expresión con la que uno mira un insecto desagradable. El equipo legal de Monroy comenzó a guardar sus cosas nerviosamente. Sabían lo que acababa de pasar. La narrativa se había roto. La verdad, desnuda y fea, estaba en el centro de la sala. Y Javier, por primera vez en toda la audiencia, respiró profundamente. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. La voz de Valeria, desde el pasado, lo había dicho todo por él. El juez Cárdenas se tomó su tiempo. Reacomodó los papeles en su escritorio, se quitó las gafas y limpió los cristales con un pañuelo de tela, prolongando el silencio hasta que se volvió insoportable. En la sala solo se escuchaba la respiración agitada de Valeria. Javier permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando un punto fijo en la pared. «Después de revisar la evidencia documental B14», dijo el juez con voz grave, «y considerando la naturaleza depredadora de las acciones de la demandada, este tribunal ha llegado a una conclusión. No estamos ante un divorcio común. Estamos ante la disolución de un contrato unilateral, donde una de las partes actuó con dolo y mala fe desde el inicio». El juez miró directamente a Valeria. «Señora Ortega, usted utilizó al señor Martínez como un instrumento financiero. Lo despojó de su patrimonio bajo la promesa falsa de un futuro compartido. La ley no castiga la falta de amor, pero sí castiga el enriquecimiento ilícito y el incumplimiento contractual. El martillo cayó. El sonido fue seco, definitivo.
Fallo a favor del demandante en la totalidad de sus pretensiones. Condeno a Valeria Ortega al pago inmediato de $162,438. En caso de insolvencia inmediata, ordeno el embargo del 30% de su salario profesional durante los próximos 120 meses, o hasta liquidar la deuda más los intereses acumulados. Además, la demandada cubrirá el 100% de las costas legales de ambas partes. Se cierra la sesión. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 120 meses. 10 años. 10 años de su vida hipotecados a favor del hombre que había despreciado. Se giró buscando a Fernando, buscando al Salvador, al hombre rico y poderoso que podía arreglar esto con una llamada a su padre. Fernando ya estaba de pie, abotonándose el saco con impaciencia. No la miraba a ella. Miraba la puerta de salida. «Fernando», susurró ella, extendiendo una mano. «Fernando, por favor, tenemos que apelar. Tu padre conoce gente, podemos...» Fernando se apartó como si la mano de ella tuviera una enfermedad contagiosa. Su rostro, antes tan atractivo, ahora era una máscara de repugnancia. «¿Mi padre?», soltó una risa incrédula. «Valeria, mi padre me desheredaría si llevo a casa a una mujer con una deuda de 6 cifras y un historial de fraude documentado en la corte. Los Salazar no nos mezclamos con perdedores. Y tú, mi amor, acabas de perderlo todo. Pero nos vamos a casar. La boda es en 2 meses». «No hay boda», dijo él, con la misma frialdad con la que uno devuelve un plato de comida mal cocinado. «No voy a arrastrar tu ancla financiera. Y honestamente, después de ver lo que le hiciste a ese pobre diablo, ¿quién me asegura que no me harías lo mismo a mí?» Fernando se dio la vuelta y salió de la sala a paso rápido, sin mirar atrás ni una sola vez. Valeria se quedó sola en medio del pasillo, rodeada de abogados que guardaban sus maletines, sintiendo el peso aplastante de la realidad. Había apostado todo al billete de lotería del estatus social y había salido debiendo hasta el alma. Antes de continuar con el desenlace de esta historia, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Javier? ¿La hubieras perdonado por los viejos tiempos o hubieras cobrado hasta el último centavo como él? Escribe la palabra justicia en los comentarios si crees que Javier hizo lo correcto al no tener piedad. Te leo. Esa noche, la lluvia caía torrencialmente sobre la ciudad, como si el cielo mismo estuviera llorando la miseria de Valeria. Javier estaba en su pequeño departamento alquilado, terminando de cenar un plato sencillo de arroz con pollo. Se sentía ligero, no feliz, no eufórico, simplemente en paz. La justicia no le había devuelto los 9 años, pero le había devuelto el respeto por sí mismo. Sonó el timbre. Javier frunció el ceño. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen que hubiera roto su corazón hace unos meses, pero que ahora solo le provocaba una extraña curiosidad clínica. Valeria estaba allí, empapada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. No había rastro de la doctora arrogante, ni de la prometida de alta sociedad. Solo había una mujer asustada que se había quedado sin opciones. «Javier», dijo ella con la voz rota, «¿puedo pasar?» Javier no se movió del marco de la puerta. «¿A qué vienes, Valeria?» «Por favor, no tengo a dónde ir. Mis padres están furiosos, dicen que los avergoncé. Fernando me dejó. Me bloquearon las tarjetas de crédito por el embargo preventivo. No tengo dinero ni para un taxi». Ella intentó dar un paso adelante, buscando refugio en la familiaridad de su antiguo protector, buscando activar ese instinto de salvador que Javier siempre había tenido. «Cometí un error, Javi, un error terrible. Me dejé deslumbrar. Pero nosotros éramos un gran equipo, ¿te acuerdas? Tú y yo contra el mundo. Podemos arreglar esto. Puedo retirar la apelación, podemos negociar los pagos. Podemos intentar empezar de nuevo. Sé que todavía me amas. Lo vi en tus ojos hoy». Javier la miró. Buscó dentro de sí mismo alguna chispa, algún residuo de afecto,
alguna brasa de aquel amor que lo había llevado a vender su moto y a aguantar el dolor de muelas. Buscó y buscó. Pero no encontró nada, solo cenizas frías. «Te equivocas, Valeria», dijo él con una calma que a ella le heló la sangre. «Yo no te amo. Yo amaba a la mujer que fingías ser. Amaba a la estudiante dedicada que soñaba con curar gente. Pero esa mujer nunca existió. Tú eras solo una actriz interpretando un papel para conseguir financiamiento. No digas eso. Lo nuestro fue real. Lo único real entre nosotros ahora es una sentencia judicial», la interrumpió Javier. «Y sobre ser un equipo, tienes razón. Éramos un equipo. Yo era el jugador que corría toda la cancha, y tú eras la que vendía el partido al equipo contrario. Javier, por favor, estoy sola. Tengo miedo». Javier la miró una última vez, no con odio, sino con una lástima profunda y distante, como la que se siente por un desconocido que ha tomado una serie de malas decisiones. «Bienvenida a la vida adulta, Valeria. Hace frío afuera, ¿verdad?» «Es el mismo frío que yo sentí cuando dormí en mi coche hace 3 meses. La diferencia es que yo no tenía deuda. Tú sí». «Javier». «Buenas noches, doctora Ortega. Tiene un pago que hacer el 1 de mes. No se atrase. Los intereses son implacables». Javier cerró la puerta suavemente. Escuchó el llanto de ella al otro lado, golpeteando la madera. Esperó 1 minuto, 2 minutos. Luego, puso el cerrojo. Apagó la luz del pasillo y regresó a terminar su cena. La comida ya estaba fría, pero a Javier nunca le había sabido mejor. El tiempo es un juez silencioso que no necesita martillo para dictar sentencia. Solo necesita paciencia. Pasaron 10 años, 120 meses, 3.650 días. Para Valeria, cada uno de esos días tuvo el sabor amargo de la penitencia. La vida que había imaginado, llena de viajes a Europa, cenas de gala y congresos exclusivos, nunca llegó. En su lugar, hubo turnos dobles en el área de urgencias generales, guardias nocturnas mal pagadas y un cuarto pequeño en la casa de sus padres. El mismo cuarto con pósters de bandas de rock que ocupaba cuando era adolescente. Cada fin de mes, como un reloj suizo, la notificación bancaria llegaba a su teléfono. Transferencia programada. $1,350 más intereses. Era una hemorragia constante que le impedía ahorrar, le impedía viajar, le impedía vivir. Mientras sus colegas compraban autos nuevos o daban el enganche para sus apartamentos, Valeria veía cómo su sueldo se evaporaba para pagar los fantasmas de su pasado. A veces, en las noches de insomnio, entraba a las redes sociales. Veía a Fernando Salazar. Se había casado con una dermatóloga hija de un senador. Tenían 3 hijos rubios y una casa con piscina en el barrio más exclusivo. Fernando había engordado y se veía infeliz en las fotos. Pero era una infelicidad cómoda, rodeada de lujo. Valeria entendió entonces que ella nunca fue el destino de Fernando. Solo fue un pasatiempo barato mientras él esperaba su verdadera vida. Javier, por el contrario, no tuvo un ascenso meteórico de película. Su éxito fue como la construcción de una catedral. Lento, piedra por piedra, sólido. Terminó su posgrado en administración con las mejores notas. Consiguió un puesto de supervisor, luego de coordinador, y finalmente, director de gestión de enfermería del Hospital General. No se compró un auto deportivo. Se compró una casa sencilla con un gran jardín. Y conoció a Laura. No fue un flechazo de telenovela. Fue un amor tranquilo, maduro. Laura era técnica en radiología y pagaba sus propias cuentas. En su primera cita, cuando llegó la cuenta, Javier instintivamente sacó su tarjeta. Laura puso su mano sobre la de él y sonrió. Mitad y mitad, Javier. Yo no busco un patrocinador, busco un compañero. En ese momento, Javier supo que había sanado. Se casaron 2 años después, sin contratos prenupciales leoninos, porque cuando hay lealtad, el papel es solo un trámite. Una tarde lluviosa de noviembre, el destino decidió cerrar el círculo.
Javier estaba en su oficina del hospital, revisando los horarios del personal para las fiestas navideñas. Alguien tocó a la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió y entró una doctora con bata blanca, pero con los hombros caídos por el cansancio crónico. Tenía ojeras profundas y algunas canas que no se molestaba en ocultar. Sostenía una carpeta de solicitudes de vacaciones. «Director Martínez, necesito su firma para...» La voz se quebró. Javier levantó la mirada. Ahí estaba. Valeria. No la había visto en persona en una década. La mujer arrogante que le había dicho que él no encajaba en su mundo había desaparecido. Frente a él había una mujer trabajadora, desgastada por la vida, con la mirada de quien ha perdido demasiadas batallas. El silencio en la oficina fue denso. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia contra el cristal. «Hola, Valeria», dijo Javier. Su voz era tranquila, sin rencor, sin la frialdad del pasado. Era la voz de alguien que mira una fotografía vieja de alguien que ya murió. Ella tragó saliva, nerviosa. Apretó la carpeta contra su pecho. «Hola, Javier», «Director Martínez. Solo venía a dejar esto. Me dijeron que subiera a la dirección, pero no sabía que el director eras tú. Me ascendieron el año pasado». «Felicidades», dijo ella, y por primera vez en su vida pareció sincero. «Te lo mereces. Siempre fuiste el más organizado». Valeria miró el escritorio de caoba. Vio una foto enmarcada. Javier, Laura y 2 niños pequeños riendo en un jardín. La imagen de la felicidad que ella despreció por buscar un estatus que nunca alcanzó. «Mañana es 1 de mes», dijo Valeria de repente, bajando la voz. «Es la cuota 120, la última». Javier asintió levemente. «Lo sé. Supongo que estarás contento. Recuperaste tu inversión, con intereses. Ganaste, Javier. Me hiciste pagar cada centavo. Me quitaste 10 años de vida financiera. Espero que hayas disfrutado tu venganza». Javier se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda un momento. «Te equivocas en algo, Valeria», dijo él, girándose para mirarla a los ojos. «Nunca fue por el dinero. El dinero se recupera. Yo recuperé el mío hace años con mi trabajo. Esos depósitos mensuales, yo ni los toqué. Están en un fondo universitario para mis hijos». Valeria abrió los ojos, sorprendida. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la demanda? ¿Por qué el embargo? ¿Por qué ser tan implacable si no te importaba el dinero?» «Porque necesitaba que entendieras algo que no te enseñaron en la facultad de medicina», respondió Javier suavemente. «Necesitaba que aprendieras que las personas no son escalones, que la lealtad tiene un valor, y que cuando rompes a alguien que te dio todo, la vida te pasa factura. No lo hice por venganza, Valeria. Lo hice por dignidad. Si no te hubiera obligado a pagar, nunca hubieras respetado lo que te di». Javier tomó la carpeta de las manos de ella. Firmó la autorización de vacaciones con un trazo firme y seguro. Se la devolvió. «Eres libre, Valeria. La deuda está saldada». El contrato terminó. Ella tomó la carpeta. Sus manos temblaban. Quiso decir algo, pedir perdón, quizás llorar, pero se dio cuenta de que ya no tenía derecho a nada de eso. Javier ya no era suyo, ni siquiera era su enemigo. Era un extraño exitoso que la miraba con indiferencia. «Gracias», susurró ella. «Que tengas buena vida», dijo él, y volvió a sentarse frente a su computadora, dando por terminada la conversación. Valeria salió de la oficina. Caminó por el largo pasillo del hospital, sintiendo que sus pasos eran más ligeros por primera vez en 10 años, pero su corazón estaba más vacío que nunca. Javier esperó a que la puerta se cerrara. No sintió triunfo, no sintió alegría. Solo sintió la inmensa paz de saber que el capítulo estaba cerrado. Miró la foto de su esposa y sus hijos. Sonrió. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Laura. «Ya voy a casa. Prepara café. Hoy celebro mi verdadera libertad».
Apagó la luz de la oficina y salió. Afuera había dejado de llover. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con esa claridad absoluta que solo aparece después de la tormenta más larga. Si esta historia de justicia y dignidad te inspiró, suscríbete al canal. Aquí contamos las verdades que otros callan. Nos vemos en la próxima historia.